Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 2, parte 2. La Biblia nos presenta a Jesús que murió una muerte sustituta, una muerte vicaria. ¿Qué significa esto? Él tomando el lugar del pecador en la cruz del Calvario, para que el pecador que cree efectivamente en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario pueda bajar de ahí, del Gólgota, a eso me refiero, libre de culpa, declarado por Dios no culpable. Ahora, la muerte de Cristo es un hecho histórico, real, contundente. Hay documental bíblico que acredita que Cristo estuvo muerto, que Cristo estuvo sepultado, y acredita la resurrección de Cristo, corporal, física. Entonces, aquellos que reciben esta verdad bíblica, que creemos esta verdad bíblica, que vivimos en esta verdad bíblica y por medio de esta verdad bíblica, hoy día el mundo neutral, hoy día la sociedad relativa nos va a llamar de retrógrados, nos va a llamar de impopulares, de intolerantes. Pero en la práctica, ¿quiénes son los retrógrados realmente? Cuando la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es una muerte real y es una resurrección real. Es una realidad. Esto es así. Entonces, tenemos que entender que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo fueron acontecimientos totalmente reales que ocurrieron y además tienen una vigencia y una trascendencia espiritual en los tiempos que hoy día afecta por medio de la instrumentalidad de la fe a todo aquel que cree en estas realidades espirituales. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta oposición de la que estábamos hablando? ¿Cómo se expresa realmente? Para eso tenemos que ir al versículo 3 del Salmo 2, y dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son estas ligaduras? ¿Cuáles son esas ataduras que Dios ha colocado sobre nosotros y que el ser humano hoy día quiere romper? Porque el texto eso es lo que expresa. Que esta rebelión, que esta oposición a Dios se expresa en una declaración: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A qué ligadura se refiere el salmista? ¿Qué es lo que la humanidad considera una atadura de parte de Dios para con el hombre? La palabra ataduras o ligaduras, nuestra palabra española ataduras, en el hebreo la palabra que se usa acá es mosrof. Mosrof. Y mosrof es una palabra que hace referencia a las cuerdas que se usaban para atar al buey al yugo que el campesino ponía sobre su cerviz. Acá, en esta zona del continente, conocemos esas cuerdas como coyundas, que son hechas de cuero curtido y que amarran el yugo sobre la cerviz del buey y se enyugan dos bueyes para que realicen su labor. Ahora, esta es la palabra mosrof y hace referencia a esto. Hace referencia al yugo que tiene que ver con la ética divina, que tiene que ver con los principios divinos, que tiene que ver con los mandamientos divinos, que tiene que ver con la ley de libertad en Cristo Jesús, tiene que ver con la ley de Cristo. Y lamentablemente la humanidad no acepta y rechaza el yugo del señorío de Cristo sobre ella. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las ataduras que Dios ha colocado sobre la humanidad? Hay principios universales de Dios que son principios transversales y que se les ha llamado principios creacionales. Se conocen como principios creacionales porque fueron establecidos allá en la creación de Adán y Eva, ya cuando Adán y Eva fueron creados, antes que Adán y Eva experimentaran la caída. Antes de la caída, ya en Edén, se establecieron algunos principios, como la familia, como el matrimonio, como la libertad bíblica, como la autoridad establecida por Dios, como el trabajo, que son principios
no son principios que surgen con la sociedad, no son principios que surgen a raíz de que el hombre se agrupa socialmente, no, son principios que nacen en el corazón de Dios y que son establecidos por Dios sobre la raza humana de manera transversal. Son principios universales de Dios que afectan al creyente y al no creyente. Entonces hoy día la humanidad, esta humanidad que está en rebelión con Dios, rechaza estas ataduras, estas coyundas, esta ley de Dios. Estos principios transversales. El matrimonio es una de ellas y Dios lo ha establecido para el bienestar de la humanidad. Más allá de que implique a personas cristianas o no, es un principio transversal, pero en la actualidad las personas no solo quieren liberarse de esa ligadura, sino que lo que están haciendo es destruir el principio del matrimonio, destruir el principio de la familia. Se levantan leyes que atentan contra la vida dentro del vientre de una mujer. Se están levantando leyes que atentan contra la familia. Se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto es lo que dice el versículo 3 del Salmo 2. Que la humanidad hace una tremenda declaración y dice: rompamos las ligaduras, mosrof, las ataduras con las cuales Dios quiere enyugarnos con Él. Recuerdo las palabras de Mateo capítulo 11, versículo 29 y versículo 30, que dice: todos aquellos que están cargados y fatigados, venid a mí, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Romanos, capítulo 8, en el versículo 2, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el yugo del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de muerte, nos ha librado del yugo de pecado y de muerte, del yugo que dice allá al capítulo 9 de Isaías, el yugo de nuestro opresor, el yugo que Satanás tiene sobre todo hombre que está en tinieblas, perdido en sus pecados y delitos. Y el hombre, el ser humano, usted, amigo que me está oyendo, prefiere estar enyugado a las tinieblas, prefiere estar enyugado a los poderes de tinieblas, prefiere estar enyugado a los principios de Satanás, a las garras de Satanás, y no estar enyugado con Cristo, porque la raza humana, insistimos, según Romanos capítulo 5, es enemiga de Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dicen. Y esto nos recuerda a los 10 mandamientos. El hombre no es salvo por cumplir los 10 mandamientos, porque de todas formas no podemos cumplirlos. Los 10 mandamientos están ahí para evidenciar la pecaminosidad del ser humano y evidenciar que el ser humano por sí solo, en sí mismo, no tiene capacidad ni fuerza para vivir en las alturas éticas que Dios ha establecido. Y evidenciar que necesita un Salvador, que el ser humano es un pecador, en teoría y en práctica, y necesita un Salvador. Para eso fueron dados los 10 mandamientos. Ahora, ahí están los 10 mandamientos, para proteger la vida humana a nivel individual y a nivel colectivo, en sociedad. Pero entre los seres humanos prevalece la filosofía de proteger el concepto de liberarse de esta atadura, porque para ellos es una atadura, para Dios es un principio de protección, de amor. Y la única forma que ellos encontraron para liberarse es conspirar contra el Señor, contra el Dios Todopoderoso y contra su Cristo. Y hoy día la sociedad sigue conspirando. Se dictan leyes contra Dios que atacan a Dios. Y la gente dirá: no, ¿por qué meten a Dios en el asunto? ¿Por qué no podemos dejarlo fuera? Juan capítulo 15 dice: separados de Dios nada, absolutamente nada podéis hacer. Y así resulta inquietante ver la situación en que se encuentra nuestro mundo. En el ambiente político vemos confusión y corrupción. En la esfera espiritual vemos indiferencia, tibieza, apatía espiritual. Y en el ámbito social, un consumismo insaciable, un materialismo que conduce a un endeudamiento creciente, una lucha intensa por sobrevivir y una tendencia a la comodidad.
una actitud despectiva, soslayada para con Dios. La sociedad hoy día quiere abundancia. La sociedad hoy día es individualista y piensa solamente en el ser humano. Y Dios no es parte de esta sociedad. Cuando alguno de nosotros quiere plantear el tema de Dios, cuando alguno de nosotros quiere poner a Dios en el centro, es considerado de religioso, de fanático, de intolerante. Y se prefiere poner en la mesa temas que rayan en la necedad y dejar a Dios fuera. La Biblia dice que el hombre va a decir, no existe Dios. Y esto es porque no hay temor de Dios en el corazón del hombre. Pero insistimos, Cristo murió en la cruz del Calvario para cambiar esa realidad. Ahora, el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esa risa que se menciona aquí no es un Dios bufón burlándose del hombre. No es lo que aquí ocurre. No es lo que está planteando el texto. Esa risa de Dios no es una risa de humor. La situación que está expresando el Salmo, lo que hemos estado planteando en estos 3 primeros versículos, 4 con este, no es una situación divertida. Estamos hablando de conspiración contra Dios. Estamos hablando de que el hombre está en una situación de enemistad con Dios. Estamos hablando de que el hombre se encuentra en una situación de total decadencia, de total perversión. La doctrina de la depravación humana, de que el hombre está totalmente depravado y está totalmente incapacitado de ir a Dios por sus propios mecanismos, por sus propias fuerzas, con sus propios métodos. La religión no son más que actos humanistas que engañan al ser humano y le dicen, mira, sí puedes llegar a Dios a través de estos caminos. Y hay caminos como hay religiones. Y hay religiones como hay seres humanos. Este es un zoológico de religiones. Y en medio de todo esto se levanta Jesucristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, categóricamente. Yo no soy una opción entre muchas. Yo soy el camino. El único camino. Yo soy la verdad. La única verdad absoluta. No existen verdades relativas que nos conduzcan a Dios. Él es la verdad. Y su palabra es la verdad. Y yo soy la vida. Fuera de Cristo, todo está muerto. El que no está en Cristo está muerto. Y muerte en la Biblia no es aniquilación, no es exterminio. Muerte en la Biblia es total separación de Dios y total separación del reino de Dios. Esa risa, le decía yo, que menciona el versículo 4, no es una risa de humor, porque el escenario no es divertido. Entonces, ¿qué clase de risa es? Bien, miremoslo desde la óptica de Dios, desde el prisma de Dios. Si miramos desde la óptica de Dios, el ser humano es un ser pequeño, limitado, incapacitado frente a Dios. Entre nosotros, usted podrá medirse con otro hombre y usted verse muy superior. Entre nosotros, usted podrá medirse con otro hombre y usted podrá decir, bueno, yo sé más que él, yo tengo más que él, yo soy más que él, yo no soy tan malo como él. Claro, entre nosotros esto se da porque nuestra relatividad nos hace mirar esta rosa cromática valórica que no existe en la práctica. Si el Señor estuviese a tu lado y tú te mides con Él, si Jesucristo ahora aparece aquí y tú y yo nos medimos con Él, claramente tú y yo vamos a quedar al debe en todo, porque Él es el varón perfecto, Él es la escala de medida. Nos comparamos con Él y cuando tú y yo nos medimos con Él, claramente quedamos en un estado de pequeñez, de ignorancia, somos miniaturas delante de Él. Nuestro intelecto es pobre delante de Él. Nuestra razón es casi ilusoria delante de Él. Y este ser ignorante, estoy hablando del hombre, este ser ignorante, este ser pequeño, este ser limitado, incapaz, bien amenazante delante de Dios, con su mano empuñada para darle un golpe a Dios, con arrogancia, con soberbia,
Viene agitando el puño, agitando las manos, alborotado y desafiando a Dios. Y esto es lo que a Dios le causa risa. Imaginemos a Dios contemplando esta escena. El hombre insignificante, pequeño, limitado, incapaz, viene arrogante y soberbio, alborotado y con mucha rabia contra Dios. Y Dios mira esto, contempla esta escena, ridícula por cierto. ¿Cómo no reír frente a esta demostración de pobreza? El hombre es arrogante, el hombre es altanero, el hombre es soberbio, autosuficiente. Pero cuando el hombre se enfrenta a la crisis, aparece quien realmente es, pobre, frágil. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar un día la pérdida de alguien, o uno de nosotros va a tener que partir en un accidente, en una enfermedad o por la vejez. Y no vas a llegar con nada al cementerio, y no vas a poder llevar ni uno de tus bienes. Y te vas a tener que enfrentar al Dios vivo. Ese hombre, arrogante y soberbio, es al mismo tiempo incapaz y muy limitado. Y de ahí viene esta palabra metafórica de Dios. Se usa esta figura para decir que Dios ve esto y parece ridículo a esta raza humana enfrentando al Dios de los cielos, que conspiraron contra Él y contra su ungido allá en la cruz, y que hoy día siguen conspirando contra Dios al atacar los principios bíblicos, al atacar la familia, al atacar la libertad, al atacar principios como el trabajo y la autoridad. En eso somos arrogantes. En eso el ser humano tiene que arrepentirse y con urgencia. Ahora, el versículo 5 dice: luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Aquí, este versículo se refiere al juicio que viene sobre la tierra, que es inevitable. Todo hombre que no conoce a Cristo, todo hombre que no ha sido arrastrado de las tinieblas a la luz, todo hombre que no ha experimentado el poder de Cristo en su propia vida, va a tener que enfrentarse al juicio eterno al final de estos tiempos. Solamente aquellos que han recibido a Cristo, que han creído primero en lo que Dios dice de ellos, en esta condición separada en la que el hombre se encuentra. Segundo, aquellos que han creído en la muerte vicaria de Cristo, en la muerte sacrificial de Cristo. Aquellos que por medio de la instrumentalidad de la fe han creído en que Jesucristo murió en lugar del hombre, fue sepultado en lugar del hombre, resucitó con poder y gloria, y que hoy día está exaltado sobre todas las cosas. Los que han creído esto son hechos hijos de Dios. De eso dice Juan 1:12. El texto dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad, el derecho, el dominio de ser hechos, de ser constituidos hijos de Dios. No hay otra forma de nacer de nuevo. Nadie puede experimentar la vida en Cristo sin enfrentarse al poder de la muerte de Cristo y a la gloria de la resurrección de Cristo. Dios se está moviendo hacia el cumplimiento de su propósito. Lo que el hombre en su insignificancia haga no va a disuadir a Dios de cumplir el proceso de este propósito. El hombre se va a tener que enfrentar a Dios y se va a tener que enfrentar al juicio final. El escritor a los Hebreos lo expresó así en el versículo 10 del capítulo 2, Hebreos 2:10, dice: para llevar muchos hijos a la gloria. Dios está llamando a este mundo a un pueblo que invoque su nombre. Pero Dios sabe que son millones y millones los que le están rechazando a diario. Quizás usted es uno de ellos. O quizás tú eres alguien que conociste al Señor y estás apartado del Señor y te has olvidado de esta realidad. Todos los hombres vamos a tener que enfrentarnos al final a Dios. Unos cubiertos por el poder de la redención. Unos cubiertos con el poder de la justificación en Cristo Jesús. Y otros totalmente desnudos delante de Dios. Tendrán que ir al juicio eterno. Y serán juzgados y lanzados al infierno.
Esta es una realidad. La Biblia en este versículo dice, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Tenemos que mencionar la ira de Dios. La religión nos ha pintado un cuadro con pinceladas gruesas de engaño y de mentira. Y el pincel que se ha usado ha sido el humanismo para decirnos que el hombre es bueno. Primero, el hombre es bueno. Y Dios es amor. Entonces, este Dios que es puro amor, ama de una manera amorosa a este hombre bueno. Y todo hombre que muere en esta tierra, que fallece, que deja de respirar, parte donde este Dios amoroso. Esto es falso. La Biblia no enseña esto. Las Escrituras desmienten esto categóricamente. Las páginas de la Biblia se avergüenzan frente a esta declaración humanista. Dios es un Dios santo, justo. Dios es amor, correcto. Dios no puede dejar de amar, porque es amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Pero Dios es justo y Dios es santo. Que Dios sea justo significa que Dios es recto. Y que Dios sea santo significa que Dios es apartado de toda maldad, de todo pecado, de toda ignominia, de toda inmundicia, de toda impureza. Y otra realidad bíblica es que el hombre es pecador. No que el hombre peca, el hombre es pecador. La naturaleza pecaminosa gobierna al hombre. Por lo tanto, desde esta esencia de Dios, que es su santidad, uno de los atributos gloriosos de Dios, su santidad, desde él emana algo que la Biblia ha denominado o ha llamado la ira de Dios. Ahora, esta ira de Dios no es la ira que usted conoce en el ser humano, no es ese sentimiento irracional, pasional, descontrolado. No. ¿Sabe qué más, querido hermano, querido amigo? Ojalá fuese algo como eso. La ira de Dios es terrible. La ira de Dios es la manifestación externa de su santidad. La ira de Dios es como Él manifiesta que Él no convive, no habita, no tolera el pecado. Dios no tranza con el pecado, ni con el mío, ni con el suyo. Con cualquier manifestación de pecado, el Dios Santo manifestará su ira y aplastará el pecado. La ira de Dios es la reacción santa y espontánea frente a toda manifestación de pecado e inmundicia de los hombres. Y esta ira de Dios fue lo que se desató en la cruz del Calvario. Usted tiene que entender, en el Getsemaní Jesús vio la copa de la ira, la bebió con amargura. Todo su ser se estremeció porque tenía que enfrentar en unas horas más la ira, el furor de la ira. Él la conocía. Jesús es Dios mismo. Jesús es el Logos de Dios. El Logos encarnado es Cristo. Y Jesús sabía muy bien, categóricamente, que en la cruz iba a ser enfrentado a la ira de Dios. Y esta ira de Dios lo hizo pedazos en la cruz, lo desmenuzó, lo quebró. Lo quebró en términos emocionales, lo quebró en términos mentales. Fue desolado, fue partido, fue molido en la cruz, dice Isaías 53. Por eso escuchamos la exclamación de Jesús: Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Dios Santo no podía en ese momento. No podía ni siquiera mirar a su Hijo, que estaba cargando mi pecado y tu pecado en esta muerte vicaria. Él se enfrentó a la ira de Dios. Y esto es lo que nos dice el versículo 5 del Salmo 2. Ahora, los que hemos creído en la muerte de Cristo, morimos con Cristo en esa cruz. Por lo tanto, en esa cruz se hizo juicio sobre nosotros en el cuerpo de Cristo. Y en esa cruz Jesús enfrentó la ira de Dios que estaba reservada para mí y para los que han creído en Él. Y Él cargó primero mi pecado en su cuerpo y luego Él enfrenta en la cruz el juicio de Dios y la ira de Dios. Y su propio Padre lo aplasta con todo su furor.
Pero todos aquellos que no conocen a Cristo, todos aquellos que no han sido doblegados en su fuero interno, todos aquellos que la gracia no ha venido donde ellos, todos aquellos que rechazan el Evangelio y rechazan a Cristo, tendrán que enfrentarse al final de los tiempos a la ira de Dios. Eso es lo que está planteando el texto bíblico. Y eso es completamente terrible. Ahora, el versículo 6 dice: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La Biblia enseña categóricamente en el Nuevo Testamento que Jesucristo fue declarado la cabeza de la iglesia. La Biblia enseña también que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. La expresión sumo debemos entenderla como el lugar más elevado de los elevados. En otras palabras, no existe una posición más alta, más magnánima, más grande, más elevada que la posición donde hoy día Cristo se encuentra y el título que Cristo hoy día ostenta. Filipenses 2 dice que fue exaltado hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra Señor en griego es una expresión compleja porque necesitamos comprender 5 conceptos españoles para entender la expresión griega. La expresión griega es kurios. Donde dice Señor, en el griego dice kurios. Y kurios tenemos que entenderlo como la máxima autoridad, el jefe, el amo, el dueño y el soberano. La sumatoria de estos 5 conceptos es Señor. Y esto es lo que Jesucristo es y cómo fue declarado posterior a su resurrección. La resurrección de Cristo es la vindicación del Padre sobre todo lo que Jesús dijo e hizo. Y la exaltación de Cristo es ponerlo en el lugar de coronación. Por eso es que este salmo lo hemos titulado el Hijo exaltado o la exaltación del Hijo, porque Dios el Padre exaltó a su propio Hijo, y Jesucristo hoy día reina y es Señor de señores y es Rey de reyes y tiene soberano gobierno sobre todos los asuntos y sobre todas las cosas. Jesucristo en la cruz venció a todos sus enemigos, venció el pecado, venció al hombre, a mí, porque yo era enemigo de él. Te venció a ti, porque tú eres enemigo de él. Venció el pecado, venció al hombre, venció la carne. Y dice la Biblia que exhibió públicamente a todos los principados, potestades, gobernadores, tronos, dominios y huestes espirituales de maldad. Toda la jerarquía de tinieblas, todos los súbditos de Satanás que hoy día en una red bien planificada atacan a la iglesia y tienen sacudido y estremecido este planeta, fueron vencidos en la cruz del Calvario por medio de la muerte de Cristo. Por eso es que la muerte de Cristo es una muerte además victoriosa. Jesús no está demorando su venida y Él no vendrá según el calendario de los hombres. Él vendrá en el tiempo de Él, en el kairos de Él. Y ya no vendrá como cordero. Él vendrá como león. Él vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. Aquellos que me están escuchando en este momento y están familiarizados con la teología, saben que el Señor Jesucristo es quien ejecuta todos los decretos en este mundo. Y Él, por medio de su soberanía, Él sigue siendo soberano, pero Él con el hombre se relaciona por medio del convencimiento del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Pero Él es Rey, Él es soberano, Él fue exaltado y Él es el Señor. Tenemos que entender esto. No podemos nosotros mirar esto de una manera simplista. Cristo es el Señor. Y aunque a usted no le guste lo que yo estoy diciendo, Jesús fue exaltado como Rey y como Señor. La iglesia tiene que entender que la única cabeza que la iglesia tiene es Cristo. Los que dirigimos, los ancianos, los presbíteros, los pastores, los ministros, no somos más que nadie.
¿No tenemos un lugar privilegiado en superioridad? No, no somos la cabeza de la iglesia, de ninguna manera. Somos hombres necesitados de la gracia de Dios, que Dios ha puesto en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad. Ha puesto gracias, dones y herramientas para que junto a nuestros hermanos podamos caminar y nosotros guiarles por medio de los principios bíblicos sobre la base del evangelio cristocéntrico y cruzcéntrico. Pero la única cabeza que la iglesia tiene es Jesús, el Señor, el Hijo exaltado, el mismo sobre el cual la humanidad ha estado conspirando. Acuérdate que en los versículos anteriores decía la Biblia que conspiraron contra el Señor y contra su Cristo. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,